Hay algo que me pasa, y es que cada vez que empiezo videos con títulos como este, siento que nadie va a creer de qué tratan, pero al final terminan siendo un video súper interesante y por culpa de eso nunca sé cómo empezarlos. O sea, el título tiene que ver con un hombre que robó el cerebro de Albert Einstein. Me pueden decir que tiene que esto de sentido en la vida. Obviamente suena como que es algo que no tiene nada de sentido, pero a la vez te intriga y por eso entraste a este canal. Así que bueno, esta es una historia complicada, interesante y es mejor que empecemos con ella. Pues sí, la verdad es que aunque te cueste trabajo pensarlo, una persona fue lo suficientemente loca como para robarse de cierta manera el cerebro de uno de los genios más importantes de toda la historia. Y sí, aunque nos cuesta un poco de trabajo, no hubo ninguna repercusión muy fuerte contra esta persona. Pero neta, date unos cuantos minutos para pensar en esto. O sea, literal estamos hablando del cerebro de una de las personas más reconocidas en toda la historia por todas sus contribuciones al mundo de la ciencia y sobre todo estamos hablando de alguien que era considerado un genio, aparte de que era considerado una especie de celebridad aun cuando no se dedicaba a nada que tuviera que ver con el mundo del entretenimiento. Pero sí, era considerado una estrella y él lo sabía. Piensa nuevamente en todo lo que hizo y sobre todo pues tú sabes quién es. Pero no importa en realidad que hayas estudiado algo referente a la ciencia, física o química, tan solamente con estar vivo creo que es suficiente para que en algún momento hayamos escuchado hablar sobre Albert Einstein. Y que aparte de todo esto es tan popular que si no es por estudio, es por series de televisión, películas o hasta caricaturas. En todas ha habido referencias a su vida y es por eso que es tan popular y todo el mundo lo conoce. Porque al final de la historia, ¿cómo no respetar a la persona que formuló E es igual a mc al cuadrado? O la teoría de la relatividad. Pero bueno, basta de elevarlo tanto que ahora te voy a platicar un poco acerca de lo que pasó justo antes de que Einstein muriera, la noche del 18 de abril de 1955. Albert llegó al hospital de Princeton donde doctores lo trataron por tener roto un aneurisma en la aorta abdominal y desgraciadamente por la edad que ya estaba algo grande, en la mañana siguiente murió y los doctores responsables de su cuidado lo anunciaron al mundo. Uno de los más grandes científicos de todos los tiempos había muerto. Pero a ver, quiero hacer un paréntesis. Justamente como Albert sabía lo que había hecho y todo lo que había aportado a la humanidad y sobre todo estaba consciente del estatus que tenía ante los mortales como nosotros, desde hace un par de años había decidido que el día que muriera no quería tener que lidiar con personas que fueran fanáticas o que quisieran ir a rendirle tributo de alguna manera. No iba mucho con su persona aparentemente, así que lo que hizo fue decirle a sus asistentes y a personas cercanas a él que el día en el que ya no estuviera en este plano existencial quería que cremaran su cuerpo y que lo esparcieran en lugares al azar, sí, literalmente en cualquier parte donde pudiera perderse. Y es que era muy en serio lo que te digo de que a él no le interesaba que hubiera, ya sabes, fans arrodillándose ante su tumba o algo así. Por eso decidió esto y se le cumplió. Pero la historia de momento toma un giro un poco raro. Resulta que al momento en el que Einstein murió, la persona que era como su médico de cabecera y era una de las personas que más confianza le tenía a Albert, el doctor Thomas Slort Harvey, decidió hacerle una autopsia para determinar exactamente la causa de la muerte de Einstein. Pero el detalle es que no solamente abrió su cuerpo para examinarlo, sino que aparte de todo tomó la decisión de abrirle la cabeza y extraerle el cerebro. Sí, literalmente le sacó el cerebro una vez que ya había fallecido para supuestamente poder estudiar el cerebro de un genio. Pero a ver, ya sé que vas a estar pensando que era un puto doctor loco que chance y hasta él pudo haber matado con tal de quedarse con su cerebro. Pero es que neta no era una idea muy loca después de todo. Estás hablando de que era una de las personas más brillantes de toda la historia de la humanidad y probablemente su cerebro podía pensar en que tal vez de cierta manera pudiera ser un cerebro un tanto diferente al de una persona normal. Por eso el doctor Thomas decidió sacárselo para poder estudiarlo. El gran detalle con esto es que en su imaginación él pensó que iba a poder ser justificable el que hubiera hecho algo así. Digo, ya que estamos hablando de un genio, seguramente algo más pudo haber pasado por su cabeza, ¿cierto? Así que literal, como él platicó en su momento, ya estaba imaginándose que todo iba a resultar de una investigación más a fondo del cerebro de un genio y que iba a ganar cientos y miles de premios por eso. De nuevo, piensen que estamos hablando del cerebro de un genio, no de cualquier persona. Así que el doctor Thomas se llevó a su casa el cerebro de Albert y lo guardó en un líquido para poder observarlo. Claramente esto no es del todo legal, o sea, no puedes ir haciendo eso por el mundo y no esperar que te pase algo legalmente terrible, algo que de hecho acabe con tu carrera en vez de elevarla. Pues bueno, algo así pasó, porque el hospital se enteró a los pocos días de lo que había hecho Thomas y lo terminaron despidiendo. Aparte, el hijo de Albert, Hans, fue a hablar con el doctor claramente enojado por lo que había hecho, pero por alguna extraña razón cuando salió de verlo, este le había dado permiso para quedarse con el cerebro, siempre y cuando todo lo que se investigara de él y se estuviera de información se tuviera que publicar forzosamente en alguna revista de tecnología y ciencia. Con el paso de los años, el cerebro de Einstein empezó a ser compartido con diferentes científicos y también con colaboradores de la época en estudios de medicina más
más exclusivos del mundo. De hecho, el cerebro fue dividido en más de 50 pedazos del grosor de un jamón con una máquina especial para poder cortarlo y que no tuviera daño. Por eso es que de hecho hasta la fecha hay varias partes del cerebro original de Einstein que no se saben exactamente en dónde están. Todo porque bueno, al final de la historia hacen una muy buena decoración o plática de anécdota en tu sala de tu casa. Imagínate decir que tienes una lámina del cerebro de Einstein, está muy cabrón. Bueno, el punto es que básicamente la historia del Dr. Thomas no terminó nada bien, porque después de haberse llevado el cerebro de Einstein a su casa y de perder su trabajo, básicamente mantuvo en ese lugar todo el cerebro fuera de un par de pequeños estudios como el que te había dicho, pero gracias a que Thomas necesitaba dinero para poder pagar sus gastos, el cerebro básicamente se perdió en cualquier parte del mundo donde Thomas estuviera. Y es que él fue la única persona interesada en estudiar el cerebro de un genio, así que él se quedó completamente con él, fuera de que hubo momentos donde le cortaron para poder investigarlo, pero bueno, el punto es que básicamente pasó ahí más de 20 años hasta que más o menos a los 70 años, un investigador de un periódico leyó una noticia de que Einstein había perdido su cerebro antes de que lo cremaran y aún sin saber a dónde ir o con quién dirigirse, investigó de dónde estaba el cerebro y ¿qué crees? Lo encontró. O sea, a mí me cuesta un chingo encontrar el otro calcetín que se me perdió en la infinidad de la lavadora y hubo alguien que encontró el cerebro de Einstein sin una puta pista de dónde ir. Espero que por lo menos le hayan dado un aumento significativo, ya sabes, por el riesgo. Pero bueno, el punto es que después de más de 20 años que no se sabía nada de él, a los 70s y 80s, el cerebro volvió a reaparecer varias veces en diferentes laboratorios con tal de, ahora sí, estudiarlo. El resultado se determinó que Einstein tenía unas neuronas un poco más grandes que las de una persona normal, así como diferentes partes del cerebro. La verdad es que es una historia bastante rara porque no te imaginas que literal el cerebro de alguien así pudo haber estado escondido todo el tiempo. Por cierto, en el 2007 murió el Dr. Thomas y todo se dejó a su familia con tal de que mantuvieran vivo el cerebro para futuras investigaciones. Ansia dice, Wefere, ponte vergas, hazlos mejor en Twitch, siento que ahí hay más interacción ya sea contigo y entre los viewers. Además, allá todos donan con tal de que sus mensajes sea leído por Loquendo en pleno stream. Y si no van muchos del canal no hay pex, van a estar muchos de los que se pasan en Twitch y por ende te conocerá más gente. Ahora ambas plataformas. A ver, les estaba preguntando dónde quieren que haga los directos, si en Twitch o en YouTube. Creo que hoy están viendo esto un lunes, así que es que justo estoy grabando ahorita, son las 3 de la tarde, estoy un poco atrasados con las preguntas. Creo que justo hoy voy a hacer un directo por Twitch, no sé si va a ser por Twitch o por YouTube todavía, pero voy a hacer un directo sorpresa en un rato. Ustedes que estén viendo este video pues no va a ser tan sorpresa, pero probablemente para cuando estén viendo este video ya voy a estar en directo, así que vayan a checar, si no estoy en directo aquí en YouTube, vayan a checar en Twitch a ver si estoy ahí, el link está aquí en la descripción y aquí en pantalla, pero pues sí, vayan a ver qué tal sale. Voy a tratar, o sea, ahorita en cuanto termine de grabar estas preguntas me voy a ir corriendo a mi casa a empezar a configurar todo el stream, justo me llegó el segundo monitor para ya poder hacerlo, entonces vamos a ver si funciona o si no. Luego, no, digo bajo 9, no, hola Wefe, ¿hay alguna explicación científica a lo que sentimos cuando alguien cercano muere? A ver, lo de las explicaciones científicas, la gente cree que es como si fuera una religión. La explicación científica solamente significa que tienes un método para llegar a una respuesta. Puedes encontrar una explicación científica para todo. O sea, la explicación científica se la das cuando llevas un método. La respuesta puede ser cualquiera, eso no importa, pero en sí lo científico es el método con el cual llegas a la respuesta. Incluso si existiera Dios, por ejemplo, no estoy diciendo que no ni que sí, pero incluso si existiera Dios, se podría explicar científicamente cómo existe, ya sabes, es cagado, como que la gente cree que son cosas diferentes, los sentimientos y las cosas como que sentimos con la ciencia, pero no, se pueden explicar perfectamente. Pero bueno, sí, si hay una explicación científica, libera ciertos químicos en tu cerebro que te hacen sentir de esa forma cuando estás en duelo. Luego, señor-Romanoid, ¿de qué está hecho el polvo? El polvo se le considera a cualquier cúmulo de partículas que midan menos de no sé cuántos microgramos, una madre micromilímetros, que es básicamente cualquier cosa, si la llegas a hacer tan pequeña que sea una particulita, eso es polvo. O sea, puede ser un monitor, como puede ser espuma, como puede ser la placa del millón, como puede ser el micrófono, como puede ser tú mismo. Pero la mayoría del polvo que hay en tu casa y en todos lados es piel muerta. Sí, la piel pues, se está muriendo, las células se están cayendo y eso se va haciendo polvo y al rato pues tienes todo lleno de polvo. Porque pues sí, es la mayoría del polvo que tenemos en nuestras casas es eso. También puede ser tierra que viene de otro lado, hojas secas, depende si vives en un bosque o en el mar o algo así que tenga como que muchas partículas afuera, pues se pueden ir vertiendo, pero la mayoría es piel muerta. Así que pues ya lo sabes, suscríbete a mi canal, bye.